simplemente justificar la convocatoria a esta rueda de prensa, que no es en absoluto continuación de la situación que se ha producido hoy en el pleno del Ayuntamiento, posible pleno para aprobación de los presupuestos, sino que simplemente viene a dar cumplimentación a lo que nosotros pretendíamos hacer en el momento que la convocatoria para el pleno del Ayuntamiento se hubiera hecho en forma, en orden y con arreglo a derecho, que no ha sido así, tal y como se ha podido acreditar esta mañana, en la que efectivamente, pues como no se justificaba de ninguna de las maneras la urgencia de la situación, pues no se ha llegado a celebrar. Decía que el motivo de esta convocatoria es simple y llanamente hacer una reflexión en voz alta a la sarta de mentiras que en la boca del señor Luis Moya se produjo cuando viene de alguna forma a explicar o a justificar un poco los presupuestos que podríamos llamar aquellos de los presupuestos de la señorita Pepi, no por la cuantía, sino por la forma de explicarlos y por la forma de transmitirle a la ciudadanía algo que es muy duro después de caer lo que está cayendo. Decirles simplemente que para el equipo de gobierno el presupuesto sigue siendo un papel en el que se ponen cifras. Se ponen en un sitio cifras de gastos, en otro sitio cifras de ingresos, y cuando se desencajan, pues entonces nosotros encajamos. ¿Y encajamos para qué? Simplemente para que coincidan gastos e ingresos. Nos da lo mismo lo que metamos y de dónde saquemos. Lo digo por lo siguiente: no queremos pensar mal, aunque sí hago la reflexión esta en voz alta. Cuando hablamos del capítulo de ingresos, que dicen, bueno, hemos hecho un presupuesto en el que hemos reducido un 3% el del año 2011, y de esa forma pues justificamos un poco el tema de que además, como resulta que solo hemos subido los impuestos directos e indirectos un 3%, pues ahí hay un diferencial de un 6% que vamos a andar un poquito apretadillos. Y claro, los documentos que hay que leer son los documentos que nos dan a nosotros para estudio y aprobación. Aquí no se aprueba el presupuesto como una entelequia, una cosa abstracta. Lo que se aprueba es esto, que es lo que ellos nos han dado. Bien, pues si atendemos a ese tipo de cuestión, digo porque con independencia de que quien nos ve y nos escucha pues pueda tener más o menos conocimiento de lo que es la formalidad de un presupuesto, pero casi con seguridad va a tener claro lo siguiente. Miren ustedes, dentro del capítulo más importante, podríamos ya decir, de ingresos que va a tener este ayuntamiento, está, en primer lugar, el capítulo 3, que hace referencia a las tasas y otros ingresos, es decir, que serían los impuestos directos, los impuestos indirectos, las tasas, lo que cobra el ayuntamiento directamente a los ciudadanos. Que eso hace un montante de 7.770.230 euros. Lo que produce una disminución aparente de 1.543.000, es decir, han bajado el 16,57% de los ingresos que van a recaudar ellos directamente. Como no tienen capacidad para recaudar, porque no tienen imaginación, ni tienen absolutamente ningún tipo de instrumentos para poder ganar los ingresos, y no me pueden poner ahí de decir, mire usted, nosotros disminuimos los ingresos directos, ¿por qué? Pues porque no queremos atosigar al personal, es decir, a los ciudadanos no le queremos meter la mano en el bolsillo. Ciudadanos hay de todas las clases. Unos que tienen más capacidad económica y otros que tienen menos capacidad económica. Pero es que además dentro de los impuestos que nosotros tenemos, hay impuestos que gravan a sociedades, hay impuestos que gravan a grupos económicos, y no solamente impuestos o tasas que gravan a las personas físicas como las que estamos aquí. Y digo eso por lo siguiente, porque cuando nosotros hacemos referencia a esas tasas que cobramos directamente, nos cogen, y hay un impuesto que nosotros conocemos mucho, ¿verdad?, que es el impuesto de bienes inmuebles. El IBI, que recuerdan que nosotros propusimos que se congelara
y que Izquierda Unida dijo, no hombre, si no, no vamos a tener capacidad, que se suba el 3%. Y reitero y puntualizo aquí que es la primera vez en la historia democrática de Linares en que Izquierda Unida no hace una propuesta de congelación de impuestos. Esta es la primera vez y aprobó una subida del 3%. Pues bien, la subida que aparece aquí es el 14,25%. En el 2011, 10.853.821 y en el 2012, 12.400.000. Es decir, hay una subida de 1.546.179 que supone el 14,25%, lo que van a recaudar más, o ellos prevén recaudar más, en relación con el año 2011. Y eso, como decía el señor Moya, lo pagamos todo, el que tiene el piso grande, el que tiene el piso pequeño, etcétera, 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 bajo el subterfugio de coger y decir, oiga, no, mire usted, la modificación que nosotros hemos hecho es porque no vale lo mismo un piso en Arrayanes que un piso en el centro de eso, lo cual evidentemente es mentira, el suelo es el que tiene, el piso vale lo mismo, los ladrillos valen lo mismo en un sitio que en otro, y como nosotros trabajamos con valores catastrales, no estamos hablando de decir, yo puedo tener un piso que en compra me costó 50 millones de pesetas y el valor catastral que tiene es de 86.000 euros. Y eso lo vemos todos en nuestros recibos de IVA. Pues estamos hablando del 14,25% de subida. En la propuesta que ellos hacen, que es esta, nos dice, oja, lo que yo he hecho ha sido subir el 3% al padrón catastral. Tampoco es verdad, porque si nos vamos a los derechos reconocidos del año 2011, y derechos reconocidos son todo lo que nosotros hemos ingresado por ese concepto en el 2011, resulta que la diferencia entre eso y lo que ellos proponen ahora es un 8% neto. Por tanto, el 3% de ninguna de las maneras. Pero a lo que iba esta reflexión, ¿qué ocurre? Que como yo no tengo capacidad para generar ingresos, se lo pido a papá. ¿Y quién es papá en este caso? Papá es el Estado, papá es las comunidades autónomas. Y decimos, ¿quién está ahora mismo en el Estado gobernando? El PP, pues le llamo, ¿no? Y no se les ocurre nada más que decir que esa parte que viene del Estado, que es lo que llamamos la PIE, que es la participación en los impuestos del Estado, pues que va a subir un 16,13%. Es decir, ellos presuponen como ingreso que van a tener real, porque he hablado de presupuestos reales, de acuerdo con lo que necesitamos, en que el Estado va a recaudar de manera impositiva un 16,13% más. Presupuesto, esta es la primera página, y dice arriba, capítulo 1, gasto de personal, 16.446.601,40. ¿Esto es lo que es? ¿Pero más? ¿Pero esto para qué? ¿Esto cuánto es el sueldo base? ¿Cuánto es el complementario? ¿Eso para cuántos trabajadores son? ¿Esto, cuántos incentivos se les pagan? ¿Son horas extraordinarias? ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que hay? Esto es lo que nos dan a nosotros. Esto. Y esto nos lo dan el día 24 por la tarde. Que el problema no es que fuera el día 24 Nochebuena, es que era sábado también. Con lo cual el día 25 era domingo, el día 26 era fiesta, y el día 27 por la mañana tenemos nosotros la primera reunión económica para que nos den documentos y no nos los dan tampoco. Digo porque el alcalde ha dicho que llevan un año entero dándole vuelta al precio y que ellos están trabajando. Denos ustedes a nosotros el informe y no nos lo den 2 días antes de esto. Y este capítulo, que es el capítulo que ha aparecido como el capítulo de la discrepancia, es el al que va a hacer referencia Alfonso ahora, porque es nuestro vocal en el tema de recursos humanos y el que por experiencia, por conocimiento y porque realmente tiene que estar allí, si no, no cobra, pues sabe de esto. Así es que por mi parte le doy la palabra a él y que les explique este tipo de situación. Nada, de una manera breve voy a tratar de resumir cuál ha sido qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos días y qué es lo que ha pasado esta mañana. Esta mañana lo que se ha planteado es una situación excepcional. Y esto ya no lo digo yo, sino que dicen los técnicos del ayuntamiento. Como consecuencia de que la situación es excepcional, por eso hay que votar una urgencia. ¿Y por qué es excepcional? Porque cuando se construye un presupuesto, uno de los documentos
que debe conllevar obligatoriamente, porque así lo dice el artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dice que tiene que llevar un anexo de personal, consistente en la valoración de los puestos de trabajo existentes y que responden a los créditos para personal incluidos en el presupuesto. Cabe destacar, y esto es lo que dice la interventora en su informe de fecha 23 de diciembre, la interventora del Ayuntamiento de Linares, dice: cabe destacar que a fecha del presente informe el anexo personal tiene carácter de provisional, ya que según el departamento están pendientes de un posible acuerdo determinadas propuestas. Bien, ¿no? Entonces, queda claro que estamos en materia de negociación. Bien, ¿cuándo se inicia esta negociación? Esta negociación se inicia el 23 de diciembre. Negociación en la cual el equipo de gobierno nos presenta una propuesta de RPT y solicita que el resto de grupos y organizaciones sindicales con presencia en el ayuntamiento aporten aquellas propuestas que consideren oportunas a la RPT. Se nos cita para el día 27 y el día 27 se presentan esas propuestas. Lógicamente nos tenemos que dar un próximo día para valorarlas. En ese mismo día 27, el Partido Popular hace una propuesta acerca de la representación política, nos reuniéramos al objeto de valorar esas propuestas, ver si como empresa, que es el sentido que tienen los partidos políticos en esa mesa negociadora, es representar a la empresa, que sería el ayuntamiento, que nos vayamos a reunir para ver si se pueden adoptar y valorar esas propuestas, a ver cuáles se podían aceptar y cuáles no. A este fin, el día 28 a las 2 de la tarde se cita, en este caso se me cita a mí personalmente, igual que al portavoz de Izquierda Unida, para mantener una reunión con la concejala el día 29 a las 9:30 de la mañana. Esa reunión, que comienza a las 10 de la mañana, no es para ver las propuestas. Le decimos expresamente que por qué no abrimos la carpeta de las propuestas para empezar a estudiarlas, y se nos dice, se nos ofrece que no es necesario, que ya se discutirá, y que lo que vamos a hacer es, o que ella lo que propone es prorrogar la RPT del año anterior y la plantilla presupuestaria del año anterior. Obviamente no es una cuestión de urgencia la que motiva eso, sino una intención de no negociar en ese momento un documento que ya previamente, y así ahora me remito a lo que había dicho la interventora, era objeto de negociación y estaba pendiente de aprobación o no aprobación de esas propuestas. Obviamente nosotros no estamos por la labor de directamente dar una carta blanca sin previamente haber negociado y valorado la posibilidad de aceptar cuáles son esas propuestas. Por tanto, de esa reunión que teníamos los representantes políticos, obviamente salimos sin ningún tipo de acuerdo y nos vamos a la mesa negociadora en la que estamos convocados a las 11 de la mañana de ayer, donde volvemos a repetir esta cuestión. Es decir, la propuesta que realiza el Partido Popular en esa mesa negociadora y que acoge y tiene la mayoría política, puesto que Izquierda Unida acepta dicha propuesta, es que se nos vuelva a citar hoy a las 9 de la mañana al objeto de que se voten esas propuestas, aquellas que estuvieran acertadas se incorporen a la RPT y por tanto pueda discutirse el presupuesto. Hemos hablado de la plantilla y en relación con las enmiendas que nosotros presentamos. Hay un elemento dentro de lo que es el anexo de presupuesto de la plantilla que se llama la productividad. Digo, para que vean lo del tema de la ventanilla como un ejemplo muy paradigmático. Es decir, aquí hay un señor que, bueno, que es amigo del alcalde, primo, tío, lo que sea, es decir, por poner alguna, que tiene alguna relación de afinidad directamente, y esa es la máxima cualificación por la que puede acceder a un puesto de trabajo. Y está trabajando dentro del ayuntamiento. Y llega y dice, mira, te voy a poner en vez del nivel fulano, nivel setano. Como no puedes subirlo de nivel, porque habría que hacer una modificación de la plantilla, de la relación de puestos de trabajo, ¿qué es lo que hace? Pues le cuantifica la diferencia y se la paga como complemento de productividad. Eso ha venido haciéndose de esa manera. Eso ha venido haciendo. Y eso está aquí en los papeles. Y eso no queremos nosotros que sea. Y por ponerlo de ejemplo de anormalidad de lo que es el presupuesto.
dentro de los ingresos se prevé una bajada del 3,75% en cuanto a lo que se va a ingresar por lo que se paga, lo del sello que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pues se supone que va a incrementarse un 15,94% la cochera. Es decir, presupuesta que va a haber menos coches por un sitio y después presupuesta que van a haber más cocheras por otro. Es decir, donde mire, hace así como en los juegos, pones el dedo y mira y ves la partida y dices, ¿y esto cómo lo han hecho? Cuando lo lógico hubiera sido ir directamente a lo que es la liquidación del presupuesto anterior, ver cómo se ha ido produciendo, o si quieren dos presupuestos, vemos el 2010, vemos el 2011, o desde que está el problema económico, 2009, 2010, 2011, vemos cuál es la progresión de cada una de las partidas y en función de eso aumentamos o disminuimos, so pena que haya algún elemento circunstancial muy puntual que diga, oiga, mira, es que nos han dicho desde el Estado que como los ayuntamientos están tan mal, van a dar 10.000 euros por habitante más para el ayuntamiento. Bueno, pues eso está, ahí está así y ya está, pero es que no está así.